Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio. Mucha gente piensa que alquilar es tirar el dinero, puedes estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que mucha gente lo piensa y en esos casos la gente se plantea intentar firmar un alquiler con opción a compra, pero lo cierto es que no es fácil, solo el 1% de las viviendas se ofrecen con este tipo de contrato, con lo cual, aunque sea difícil, es algo que a la gente le interesa mucho, probablemente cada vez más en el futuro este producto se vuelva más popular, pero claro, hay que entender exactamente cómo funciona este contrato, ya que es un contrato atípico, no es muy habitual, y en este vídeo lo que vamos a tratar son los puntos más importantes y además ver a quién le puede beneficiar o por qué puede interesar firmar este contrato. Lo primero que tienes que entender es que este contrato es un contrato mixto o híbrido que se llama, lo que básicamente quiere decir que tú estás firmando un contrato de alquiler normal, típico, pero con una cláusula que te da la opción de poder comprar esa vivienda a cambio de una prima. Esa prima, que no es obligatorio, pero realmente no tendría sentido para un vendedor no exigir una prima, básicamente es el precio que tiene que pagar el potencial comprador por tener un derecho exclusivo para la compra de ese inmueble durante un periodo cierto de tiempo. Obviamente en estos casos es súper importante redactar muy bien el contrato, ya que tiene que incluir puntos muy importantes como los siguientes. El plazo para ejercer la opción de compra, que obviamente no podrá ser superior a la duración del arrendamiento. El precio de venta del inmueble en el futuro, recordad que el precio se fija cuando se firma el contrato, no realmente cuando se ejerce o se ejecuta la opción de compra, con lo cual el precio se negocia bastante antes. La renta mensual que va a pagar el inquilino y potencial comprador generalmente suele ser superior a un piso equivalente, ya que se entiende que esta persona tiene un derecho especial, ¿no? Y está disfrutando de una casa con ciertos privilegios, con lo cual en general el precio de la renta va a ser superior. Muy importante, qué porcentaje de la renta mensual que está pagando va destinada a descontarse del precio final. Es muy típico que el primer año el 100% de lo que uno paga, de lo que el inquilino paga, se descuente del precio final, pero conforme avanza el tiempo, disminuye ese porcentaje. Es típico, por ejemplo, que el segundo año a lo mejor sea solo el 60% y que a partir del tercer año no cuente. Y en este tipo de contratos también es importante negociar bien quién va a pagar los gastos de comunidad y el IBI, o si hay que hacer pequeñas reformas, cómo se va a hacer, porque obviamente es un contrato un poco distinto, ya que es probable que el inquilino sea el futuro comprador, con lo cual hay más margen para negociar y es muy importante dejar todo muy bien atado. Es muy importante conocer el estado jurídico del inmueble, es decir, es muy importante que sepas, si eres el inquilino y potencial comprador, que el inmueble está libre de cargas, con lo cual es necesario que pidas una certificación de cargas o simplemente que pidas una nota simple en el registro de la propiedad. Si tras vivir un tiempo en ese piso de alquiler te das cuenta de que es el hogar que tú realmente quieres, lo que tienes que hacer es comunicar de forma oficial, es decir, mediante burofax, al propietario que quieres quedarte con la casa, y a partir de ese momento se entiende que se ejecuta una compraventa. Pero claro, cuidado, si eres el inquilino es muy importante que entiendas que la prima, ese precio que pagaste por tener la opción de compra, si realmente al final decides que no quieres esa casa, vas a perder todo el dinero que entregaste, que en muchas ocasiones suele ser el 5% del valor del inmueble, con lo cual ese es el riesgo que corres si realmente al final te echas atrás. Por eso yo recomendaría firmar primero el típico contrato de alquiler, y si luego ya te das cuenta de que esa zona y ese barrio te interesa, entonces sí que pide, cuando estés al 90% seguro de que te vas a quedar con esa casa, sí que entonces pide añadir la cláusula y convertir ese contrato típico de arrendamiento en un contrato de alquiler con opción a compra. Obviamente las rentas que has pagado por alquiler tampoco las recuperarías, porque obviamente has estado viviendo en esa casa. Lo bueno de firmar ese contrato con opción a compra y pagar una prima es que realmente el vendedor no se puede echar atrás. No es como con un contrato de arras, donde el vendedor se puede echar atrás si te devuelve el doble de lo que tú entregaste en concepto de depósito. Pero en este caso no hay forma, y de hecho generalmente si ocurre algo raro y el propietario no quiere venderte la casa, está obligado legalmente a hacerlo, con lo cual esa prima es el precio que te garantiza que esa casa, si ejecutas la compra en el plazo debido, va a ser tuya. Por esa razón es muy recomendable, para reforzar un poco el poder de este documento, que lo inscribas en el registro de la propiedad. La pregunta que uno debe hacerse es si realmente le interesa o no firmar un alquiler con opción a compra, sea comprador o vendedor. Os voy a dar, en mi opinión, ¿cuándo compensa hacer esto? Si eres un comprador que tienes bastante claro que la zona te gusta, que el tipo de inmueble te puede gustar, ya he dicho antes que lo mejor es ir paso a paso y no precipitarse firmando un alquiler con opción a compra desde el principio, pero si ves que te interesa,
esta opción lo que sí que te da es un poco de margen para ahorrar más dinero y también te permite que sea más fácil conseguir la hipoteca, ya que por un lado estás amortizando el precio final, ¿no?, con las rentas que estás pagando o con parte de las rentas que estás pagando, y por otro lado te permite ir ahorrando cada vez más con el cabo de los años. Pero obviamente tienes que estar muy seguro de que eso es lo que quieres, porque perder la prima puede suponer un gran perjuicio económico para ti. Además, firmar este contrato realmente te da el derecho exclusivo de poder comprar esa casa o ese piso durante ese periodo determinado que acuerden las partes, con lo cual eso es bastante importante si, por ejemplo, es un piso que tú crees que, por ejemplo, te va a costar 2 años conseguir el dinero y crees que si no lo haces de esta forma, alguien lo va a comprar porque es un piso bastante atractivo. En ese caso sí que te estás blindando un poco y garantizándote que al final la casa será para ti. Obviamente, al haber amortizado ya parte del precio final del inmueble, también puede ser más fácil para ti conseguir esa financiación, ya que muchas veces ese es el mayor problema que tiene la gente, ¿no?, que no tiene la entrada, y de esta forma la entrada obviamente va a ser bastante menor. Pero obviamente conforme te alejas del presente, en el segundo, en el tercer, en el cuarto año, cada vez menos dinero del que tú estás pagando mensualmente va destinado a restar, a descontar de ese precio final, con lo cual mucha gente suele ejecutar la compra, por ejemplo, en el segundo año. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas, en mi opinión, para el vendedor? Aunque se puede pensar que esto no tiene mucho sentido para un vendedor, lo cierto es que yo sí que veo una situación, un escenario en el que esto es muy importante y muy atractivo para un vendedor. Lo cierto es que tiene una mayor seguridad frente a impagos, ya que si se retrasan el pago de las rentas del alquiler, el propietario se queda con la prima, y la prima suele ser una cantidad bastante elevada de dinero, y además el comprador, el potencial comprador, pierde obviamente el derecho de poder comprar ese inmueble, con lo cual el tener esa prima, aparte de tener cierta liquidez, también le permite tener una mayor seguridad de que el inquilino va a realizar los pagos de forma religiosa. Es también bastante probable que el inquilino, compre o no el inmueble, cuide mejor de él, ya que existe una alta probabilidad de que quiera quedarse con el inmueble. Para mí lo más importante, sin duda, de este tipo de contrato para un vendedor es que convierte tu activo en algo más líquido. Esto es súper importante si tienes un inmueble que no tiene mucha demanda ni de alquiler tradicional ni a lo mejor para venderse. En cambio, con un alquiler con opción a compra facilitas la venta de este inmueble, y esto puede ser súper importante cuando no tienes un inmueble joya y lo que tienes es un inmueble patata que al final cometiste un error y nadie quiere. La pregunta del millón sería: ¿quién se beneficia más de este tipo de contrato? Y para mí la respuesta es obviamente que depende del tipo de inmueble que uno tenga, pero al final lo más importante yo creo que es que se va a beneficiar el que mayor visión de futuro tenga. ¿Por qué? Porque el precio del inmueble se fija 1, 2, 3 años antes de que se pueda ejecutar la compra, con lo cual si uno prevé por conocimiento superior que esa zona o ese inmueble va a valer más en el futuro, realmente lo que está haciendo es comprar con descuento. En cambio, si uno desconoce la situación y, por ejemplo, firmase esto en una burbuja, obviamente estaría corriendo un riesgo altísimo, ya que es probable que perdiese la prima si renunciase a la compra, o si finalmente hiciese la compra, estaría comprando un inmueble por un precio superior al de mercado. Esto es todo por hoy. Si os interesa este tema, también si queréis puedo hacer un vídeo sobre un ejemplo práctico de lo que es un alquiler con opción a compra, o podemos hablar de la fiscalidad, que es un poco complicada. Pero bueno, ya me lo decís en comentarios si os interesa, y si es así, lo haré en el futuro. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.